A continuación, RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. Masacre en Cartago, Valle del Cauca. 4 personas fueron asesinadas mientras veían un partido de fútbol. Según las autoridades, se trata de retaliaciones por la captura de integrantes de bandas criminales. Un ciclista muerto y 5 heridos tras accidente en la ciclovía de Bogotá. Conductor irrumpió en la ruta de los deportistas. Al parecer, el responsable iba con grado 1 de alcoholemia. Huyó del sitio del accidente y después fue capturado. La víctima mortal es un hombre de la tercera edad. Exclusivo RTVC Noticias. La JEP se pronuncia sobre la paz total. El presidente dice que gobierno y Congreso evalúan impulsar cambios para que la jurisdicción quede habilitada en nuevos procesos de paz. La JEP también se pronunció sobre el estatus político de la Segunda Marquetalia. Dice que están excluidos y que depende del gobierno y Congreso para darles espacio. Así, con una espesa capa de polución estaba el aire de Bogotá esta mañana. La alerta sigue. Pico y placa se mantiene igual, pero mañana evalúan si toman más medidas. En las regiones, paro minero en Nechí. Trabajadores bloquean vías. Incendio de bodega en Bucaramanga. 3 viviendas y negocios comerciales de la zona afectados. En el mundo, tragedia migrante. 60 muertos en naufragio en Italia. Y en deportes, Santa Fe no pudo con el Unión y todos los goles de la Liga Colombiana. Buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias. Iniciamos nuestra emisión hablando de un nuevo hecho de violencia que se registra en el Valle del Cauca. 4 personas muertas dejó un ataque sicarial en Cartago. Lo que se sabe hasta ahora es que veían un partido de fútbol cuando fueron atacados a bala. La Fiscalía y la Policía investigan. Hasta una vivienda del barrio Ciprés en Cartago, Valle del Cauca, llegaron 2 hombres armados en una motocicleta. Sin mediar palabra, dispararon contra 6 personas que estaban viendo un partido de fútbol. Se presenta un lamentable hecho donde pierden la vida 4 personas y resultan lesionadas 2 más. En el ataque, 3 personas murieron al instante. La 4ª víctima alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario. Al parecer se trataría por retaliaciones con motivo de operaciones realizadas en los últimos días, en los cuales fueron capturadas 13 personas, los cuales eran dinamizadores criminales en el norte del valle. Desde agosto de 2022 había sido emitida una alerta por la Defensoría del Pueblo en la que se advierte una pugna interna por el control del narcotráfico en la región. Durante el año pasado, 93 personas murieron por estas disputas. Los grupos que actúan en la zona son el ELN, los Flacos y otras bandas de carácter local. Se necesita una presencia integral del Estado en el norte del Valle del Cauca. Mañana las autoridades departamentales realizarán un consejo de seguridad. Esta es la segunda masacre ocurrida en el Valle del Cauca y la número 20 en el país. Un grave accidente de tránsito se registró en el sur de Bogotá cuando un vehículo particular invadió el carril de la ciclovía. Un ciclista murió y 5 más están siendo atendidos en centros asistenciales. Edwin Suárez, buenas noches. ¿Cuál es el estado de salud de los heridos? Hola, ¿qué tal, Damaris? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Pues pudimos establecer que infortunadamente hay uno de los heridos que está en estado crítico, sufrió un golpe severo a la altura de la cabeza y está siendo intervenido en este momento. Por fortuna, otros de los heridos, un menor de edad incluso ya fue dado de alta. Una mujer también está entre esta lista de las personas heridas. El fallecido corresponde al nombre de Carlos Arturo González Hernández, un hombre de 80 años de edad que pasaba justo en este momento. Para explicarles a nuestros televidentes rápidamente, vamos a mostrarle ese carril derecho, sentido oriente-occidente, ese el que es habilitado todos los domingos en este sector del barrio Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, para la ciclovía. Y ahí justo en ese momento fue cuando este vehículo embistió a estos ciclistas. Esta persona fallecida, al parecer, se trasladaba hacia su casa, ya estaba llegando a este lugar y fue cuando infortunadamente recibió ese fuerte golpe que le hizo perder la vida. Tenemos el informe de lo que sucedió más temprano esta mañana, lo que dijeron las
las autoridades y lo que dicen los habitantes de este sector, que no están de acuerdo con que esa ciclovía se habilite en esta peligrosa vía, ya que es muy transitada. Antes fue un milagro que no me cogiera ese loco de mente. Atemorizados y preocupados se encuentran los habitantes del barrio El Sosiego en la localidad de San Cristóbal, luego de que un hombre de 25 años arrollara con un vehículo particular y en reversa a 6 ciclistas cuando invadió el carril de la ciclovía. En la esquina de allá quedó una muchacha, al lado de allá quedó el señor de blanco que estaba sangrando por la cabeza, a este lado quedó otro señor, pero él sí se pudo incorporar. Se presenta siniestro vial donde un vehículo arrolla a 6 ciclistas que se encontraban en la ciclovía a esta hora. Las personas son trasladadas a centros asistenciales donde una de ellas fallece. El conductor huyó del lugar del accidente, pero 10 cuadras más adelante la policía logra detenerlo. Fue tan fuerte el impacto que los elementos deportivos que estaban utilizando los ciclistas arrollados quedaron esparcidos sobre la vía calle 17 Sur, como los guantes, los tenis y también los cascos protectores. Queremos solicitarle a todos los conductores que respeten el espacio de la ciclovía, respeten la vida de los peatones y los ciclistas que allí asisten. Habitantes del sector insisten en el riesgo al que se exponen peatones y biciusuarios cada domingo cuando hay ciclovía. No deberían de dejar esta calle 17 y como muchas de ciclorruta. Mire lo que pasó con un borracho irresponsable. Eso es algo terrible, matan a cualquier persona. De los 5 ciclistas heridos pudimos establecer que uno de ellos se encuentra en estado crítico debido a un trauma cráneoencefálico severo. El conductor permanece detenido en la unidad de reacción inmediata del barrio Molinos. Tuvimos contacto con uno de los directores médicos de uno de los centros asistenciales en donde llevaron a 12 personas, un menor de edad y una persona de 47 años. Esa es la persona que les comentaba al inicio de este informe que está en estado crítico. Eso dijo el director médico. Efectivamente, en las horas de la mañana ingresaron 2 pacientes, ciclistas víctimas de accidente de tránsito, uno de ellos menor de edad, quien se le dio de alta en horas de la mañana, y otro paciente de aproximadamente 47 años, quien se encuentra actualmente en salas de cirugía en intervención neuroquirúrgica. Cambiamos de tema. El presidente de la Justicia Especial para la Paz, JEP, se refirió al posible papel de esa jurisdicción en la paz total y al estatus político de la segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez. El magistrado Roberto Carlos Vidal dice que en los 2 casos se necesitan modificaciones y asegura que ese tribunal, como está, no puede recibir más procesos de dejación de armas. Entrevista de nuestro director Jairo Patiño. Presidente, doctor Vidal, gracias por esta entrevista con el Sistema de Medios Públicos. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la aspiración de la JEP de participación ahí en la paz total? Es decir, lo que esté relacionado con el pasado, entendiendo las temporalidades de ustedes, o cuáles específicamente, para entenderlo bien. Es muy importante lo que usted observa y en eso hemos sido muy claros ante el país. La JEP, tal como está diseñada en sus dimensiones, es una jurisdicción que se puede encargar de lo que le fue encomendado y para lo que fue diseñada. ¿Sí? Nosotros no podríamos, con la JEP de este tamaño, con estos recursos, asumir nuevas misiones respecto de los trámites judiciales de la paz. Una intervención de la JEP en las futuras negociaciones tendría que implicar unas modificaciones de la jurisdicción en sus recursos, en el tamaño, en la cantidad de magistrados, en la cantidad de herramientas que podamos tener. Pregunta al profesor, ¿eso es una reforma constitucional o solamente un proyecto de ley? Eso es lo que está evaluando el gobierno y el Congreso. Sí, tendría que sin duda haber una modificación en el sistema jurídico para que eso sea posible. ¿Ustedes cómo analizan de primera mano esa pretensión de estatus político para la segunda Marquetalia? Quienes hicieron parte de las FARC y fueron juzgados por nosotros, pero que incumplieron ese régimen, fueron excluidos y en este momento están excluidos. Esa es la posición que tiene la JEP oficialmente, no están bajo nuestra competencia y salvo que hubiese modificaciones en ese marco legal, nosotros no podemos hacer cosa distinta. Entonces depende completamente
del Gobierno Nacional y del Congreso de la República hacer una modificación normativa que les diera espacio. Pero por ahora nosotros no tenemos nada distinto que decir que siguen excluidos y fueron excluidos de acuerdo a las condiciones y con todas las garantías del derecho. Estos grupos, que también son disidentes de las antiguas FARC, pero que no firmaron el acuerdo, teniendo en cuenta que la JEP por ley también tiene una fecha específica de acontecimientos a investigar, ¿la jurisdicción tiene algo que ver con ellos o también se salen? En ese caso ellos no se salieron, sino que nunca estuvieron incluidos, no hicieron parte de los acuerdos y las acciones que ellos cometieron, a lo que usted se refiere, es al término de los actos que nosotros podemos juzgar. Por supuesto, siguieron delinquiendo después de 2016, cuando era el término que la ley establece para nuestro juzgamiento. Entonces, nuevamente, por ahora no hacen parte de las personas que podamos juzgar nosotros. La JEP denunció ante la Fiscalía unos interferencias, omisiones y actuaciones frente al caso de Santrich. ¿Eso en qué va? Y es un poco, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes frente a eso? Nosotros no hemos hecho las denuncias, anunciamos el proceso. Una comisión de investigación de magistrados de la jurisdicción que hizo un informe y de acuerdo con ese informe la plenaria decidió que procediéramos a hacer unas denuncias. Estamos en ese proceso. Nuestros abogados y un equipo forense especializado está en la integración de esas denuncias y cuando las realicemos pues daremos las explicaciones en detalle de su contenido y efectivamente obedecen a preocupaciones muy serias de la jurisdicción sobre acciones que causaron daño a la Administración de Justicia y particularmente a la JEP. A la Justicia Especial. ¿Y eso tiene que ver con el caso específico de Santrich o de otras personas? Tiene que ver con situaciones que el país conoció. Por un lado, un funcionario de la JEP que fue procesado en su momento y el proceso que ha tenido ese curso, y por otro lado las investigaciones que le correspondía en su momento hacer a la jurisdicción sobre la garantía de no extradición del señor Ceusis Pausias. ¿Y esa instancia cuál es? ¿La Corte Suprema? Como esta es una justicia especial, tal vez uno se pierde un poco en ese procedimiento legal. En esos casos de denuncias de delitos, la JEP está en la situación de víctima, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es poner en conocimiento de las autoridades competentes para la investigación de esos delitos. Presidente, muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes muchas gracias. 7:12 de la noche, las autoridades distritales informaron que aunque se mantiene la alerta por la calidad del aire en Bogotá, por el momento no hay restricciones en materia de movilidad. Sin embargo, mañana se reunirá el comité técnico para evaluar si serán necesarias o no. ¿Qué más se sabe? Edwin Suárez, regresamos con usted. Damaris, si es que esta reunión que usted acaba de anunciar, que será mañana en horas de la mañana, la va a liderar desde la Secretaría de Ambiente, la secretaria, la funcionaria, tiene que ver en ese tema, son los especialistas, y es que es muy importante porque ya se han hecho varios monitoreos, y por el clima actual que está viviendo la capital colombiana, por eso es que no desaparecen ese material particulado, por el contrario sigue afectando porque reportaron también desde bomberos en el departamento de Cundinamarca que ya son 66 los incendios forestales que se han registrado y eso ha hecho pues que se contamine el aire en la capital del país. Esta es una foto que captó un bogotano hoy domingo hacia las 9 de la mañana a propósito de la declaratoria de alerta fase 1 por la calidad del aire. Ante la incertidumbre de los ciudadanos por posibles restricciones en materia de movilidad, las autoridades se pronunciaron. La Secretaría de Movilidad aclara que no hemos implementado restricciones nuevas en la movilidad de Bogotá. Mantenemos nuestro pico y placa vigente en los horarios que hemos establecido. Desde la Secretaría de Ambiente siguen midiendo el material particulado en el aire. La alerta ambiental fase 1 se mantiene sobre la ciudad y estamos monitoreando tanto las concentraciones, el patrón por el cual nos está llegando el material particulado de los incendios en la Orinoquia. Los especialistas recomendaron: hay que tener en cuenta cómo se está expandiendo la ciudad, cómo tenemos cada vez más zonas industriales, como en Tocancipá, como en Soacha, que están haciendo que esas concentraciones que vemos, que esa calidad del aire, pues también tenga un impacto en sus indicadores y tiendan a tener efectos negativos en la salud de las personas. Durante la semana entrante continuarán con las mediciones del aire en Bogotá.
Y las autoridades capturaron a alias Indio y otras 4 personas solicitadas en extradición por Estados Unidos por su alianza con carteles de narcotráfico mexicanos. José Mauricio Imbacuán, alias El Indio, es uno de los 5 capturados y a quien la DEA le había seguido el paso por más de 4 años. Era el encargado de liderar la organización criminal Blue Rose, con la que hacía conexiones y coordinaciones para la salida de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. El modus operandi utilizado por este sujeto era transportar el alcaloide vía terrestre, desde el Bordo Cauca, Pasto, Ipiales y de ahí a las costas ecuatorianas, y de ahí está transportado el alcaloide en lanchas Go Fast hasta Centro y Norteamérica. Los otros 4 integrantes de esta organización cumplían funciones logísticas como conductores, sacaban la droga por trochas de la zona rural y posteriormente verificaban que llegara a su destino final. Estos 5 sujetos tendrán que responder ante una corte distrital de Texas por los delitos de tráfico de estupefacientes. Las autoridades además iniciarán un proceso para la ocupación de 17 bienes, entre ellos 8 inmuebles, 2 casas y 7 vehículos avaluados en más de 2.650 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a las finanzas de esta organización multicrimen. Luego de una alerta hecha por la Procuraduría sobre la inoperancia de los consulados de Colombia en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la reapertura de algunas de sus oficinas consulares en el vecino país. Más hechos del país en un minuto. Un juez de control de garantías judicializó a 3 integrantes de las disidencias de las FARC que estarían involucrados en homicidios múltiples, extorsiones y actos de terrorismo en el departamento del Meta. Los procesados no aceptaron cargos. A la cárcel fue enviado Martín Rangel Londoño Jaramillo, alias Ollito o el Brujo de Liborina, acusado de ser el presunto responsable del homicidio de una mujer de 31 años en el municipio de Sopetrán, Antioquia. El acusado le habría provocado quemaduras en el 70% del cuerpo a la víctima en medio de un ritual de santería. La Fiscalía logró judicializar a 2 hombres por maltrato animal. El primer caso sucedió en el Tolima, donde en un acto de intolerancia Héctor Ilem Linares atropelló a un perro y le provocó la muerte. En Antioquia, otro hombre atacó a un perro con una pulidora. El animal fue atendido por veterinarios y sobrevivió. Las autoridades capturaron a 6 integrantes de una red de narcotráfico que transportaba toneladas de cocaína hacia Centro y Norteamérica. 5 de estas personas deberán responder por tráfico de estupefacientes ante las cortes de Texas y Nueva Jersey y en Estados Unidos. Con un cable y maquinaria, más de 500 mineros impiden el paso de embarcaciones en el río Nechí del Bajo Cauca antioqueño. Los trabajadores informales piden una parte del terreno para hacer sus labores de extracción. Los mineros informales en el Bagre, Antioquia, aseguran que una multinacional minera asentada en el territorio no ha cumplido con los permisos para la extracción de material en la zona, razón que llevó a un paro indefinido. Como pueden ver, recogimos 3 botes, esto con la finalidad de que podamos impedir de que ellos puedan ejercer la minería, así como hacen ellos como los mineros pobres que están en el río trabajando y que no se lo permite la fuerza pública instigada por mineros aluvial Sadvites. Los bloqueos fluviales sobre el río Nechí impiden la navegación de las embarcaciones de la compañía. La personería de El Bagre reiteró el llamado al diálogo. El día domingo se tuvo un Consejo de Seguridad Extraordinario ampliado con todas las entidades, fuerza pública, municipio, administraciones municipales del Bagre y Zaragoza. A través de un comunicado, la empresa minera rechazó las vías de hecho e invitó a conversar y lograr la formalización minera de la región. Hacemos un llamado para mantener el diálogo abierto y formal basado en la institucionalidad, el respeto mutuo y de nuestro entorno, que nos permita encontrar el mejor camino para trabajar conjuntamente por el progreso de la región y del país. Los mineros no descartan bloquear el ingreso al municipio de El Bagre. Vamos ahora a Santander. Un fuerte incendio consumió una bodega y un taller de carros en Bucaramanga. Más de 20 personas perdieron su empleo como consecuencia de la conflagración. Se reportan pérdidas millonarias. Por más de 2 horas, 18 unidades bomberiles apoyados por 3 camiones y un carro tanque trabajaron para extinguir un incendio de grandes proporciones que se presentó a primeras horas de la mañana de este domingo en una recicladora en el occidente de la capital santanderiana. Las pérdidas son totales, fueron más o menos 50 millones, un vehículo NPR, no se conocen las causas. Parece ser que se estaba haciendo algún tipo de producción. Las llamas alcanzaron un taller de pintura, 3 viviendas y varios vehículos, generando por varios minutos pánico entre los propietarios y residentes del sector. Bastante angustia porque pues teníamos vehículos que no son de nosotros
Lo que nos avisaron fue que el taller se estaba incendiando, teníamos 4 vehículos, cuando llegamos las llamas pasaban el techo. No, pues la verdad se sintió mucho miedo, mucho pánico, porque las llamas eran inmensas y todo el mundo pensando que a qué horas iba a explotar. Los bomberos de Bucaramanga lograron controlar las llamas y rescatar a varios animales que estaban al interior de la bodega donde se originó el incendio. Las autoridades adelantan las investigaciones para saber qué ocasionó la conflagración y determinar el monto de las pérdidas materiales. Las autoridades atendieron una emergencia en la vereda de Tiquiza, municipio de Chía, por cuenta de una avioneta que se accidentó y cayó en un potrero de la zona. Los bomberos de Cundinamarca llegaron hasta el lugar y el piloto, único tripulante de la aeronave, está fuera de peligro y se encuentra internado en un hospital del municipio. Aún no se conocen las causas que provocaron el accidente. Por 4 meses fue sancionado Leonardo de Jesús Molina, alcalde de Amagá, Antioquia, por violaciones a las normas de contratación estatal. El mandatario municipal habría favorecido a un particular en un proceso contractual. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En las últimas horas, 83 personas fueron capturadas en el Valle del Cauca, entre ellas alias Barragán, uno de los 10 más buscados en el departamento. Los retenidos serán procesados por los delitos de homicidio, robo y porte ilegal de armas, entre otros. Sigue la alerta naranja por fuerte oleaje en las playas de Puerto Colombia en Atlántico. La DIMAR informó que se alcanzarían vientos de hasta 70 kilómetros por hora y el agua superaría los 1,5 metros de altura. Sin línea de emergencia está el Cuerpo de Bomberos de Armenia, luego del robo del cableado telefónico. Con esta es la 5ª vez que se reporta este tipo de hurto al organismo de socorro. Un restaurante de comida china en Cartago, Valle del Cauca, fue sellado por malas condiciones de salubridad. En el lugar hallaron gallinas, chivos, entre otros animales agonizando, además de trampas para roedores. Según las autoridades de salud, se estaría incurriendo en maltrato animal. 7:21 noticias del mundo. En Italia, 60 migrantes murieron tras el naufragio de su embarcación luego de que chocara con una roca cerca de la ciudad de Crotone. Un barco de madera en precarias condiciones con 200 personas a bordo llevaban 4 días navegando desde Turquía, pero en la noche, cerca de la ciudad de Crotone en Italia, chocó con unas rocas, lo que provocó que el motor explotara junto con la embarcación. Alrededor de 80 personas se salvaron aferrándose a trozos del barco que transportaba a migrantes provenientes de Irán, Pakistán y Afganistán. Tragedia que de inmediato encendió las alarmas de la comunidad internacional, como es el caso de la Unión Europea y el Papa Francisco. Rezo por cada uno de ellos, por las personas que siguen desaparecidas y por los demás migrantes que han sobrevivido. Doy gracias a los rescatistas y a las personas dispuestas a acogerlos. Hasta el momento, el naufragio deja 60 personas muertas en una de las rutas migratorias más complejas del mundo, en la que, según cifras de ACNUR, desde 2014 han muerto 20.334 personas. De otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a poner sobre la mesa su amenaza nuclear contra la OTAN. Declaración que se da luego del aumento de la cooperación de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea a Ucrania. Quieren liquidar a Rusia y es que tienen un objetivo: disolver la antigua Unión Soviética y a la Federación de Rusia. Estas fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, quien en una entrevista para un medio local dejó clara su amenaza nuclear contra la OTAN, que según él pone en riesgo la seguridad de su país. Su objetivo principal es infligir una derrota estratégica sobre nosotros, para que nuestra gente sufra como dicen. ¿Cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas condiciones? Las declaraciones del líder del Kremlin se producen en medio del creciente aumento de cooperación de Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y de la OTAN a Ucrania, sin intervenir directamente en el campo de batalla. Ante las tensiones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el gobierno de Xi Jinping abrieron la puerta a una posible salida a la guerra. Los mandatarios tendrían una reunión en el mes de abril, donde China propondrá 12 puntos para la resolución del conflicto en Ucrania. Continúan las tormentas invernales que azotan el sur de California en Estados Unidos. La tormenta deja hasta el momento a más de 126.000 personas sin electricidad y a 30 millones de estadounidenses bajo alerta climática. Según expertos, el fenómeno meteorológico puede disminuir en los próximos días. No descartan inundaciones y avalanchas.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva. Comenzamos con nuestra Liga Colombiana porque América ganó y es nuevo líder. Además, el Once Caldas venció a Millonarios y respira en medio de la crisis que vive el equipo blanco, y Santa Fe desperdició 2 penales, sí, en el empate contra la Unión Magdalena. Los goles de nuestra liga se ven aquí en RTVC Noticias. Este gol de Dairo Moreno le dio al Once Caldas su primera victoria en la liga. Llegó a 5 puntos y se ubica en la casilla 16. Cortó una racha de 8 partidos sin conocer la victoria. En el Campín el homenaje fue para Leandro Castellanos, que se retiró oficialmente del fútbol. Harold Rivera le dio 2 minutos y luego lo sustituyó. Wilson Morelo, al 45+4 tiempo de descuento, que cobra el primer penal y lo erra. Ramiro Sánchez, que se hace figura del Unión. Y una vez más Wilson Morelos tiene la oportunidad. Ramiro Sánchez, que ataja pelota al palo, pero luego Morelos manda la pelota al fondo de la red. El VAR manifiesta que hubo fuera de juego. El único líder del campeonato es el América, que con este tanto de Facundo Suárez tras la asistencia de Carlos Darwin Quintero le ganó 1-0 al Envigado. Y en Montería Pablo Rojas puso adelante a Jaguares 1-0 contra el campeón Deportivo Pereira. Y posteriormente Aldair Quintana adelantó la Navidad para Jaguares porque Omar Duarte le ganó la pelota y la mandó al fondo. Jaguares 2, Pereira 0. Y de la Liga Colombiana nos vamos a un tour por Europa. Estaremos en España y también en Inglaterra, donde el Manchester United se coronó campeón de la Copa de la Liga Inglesa. Recorrido por los goles del mundo aquí en RTVC Noticias. Este es el tanto de Alfredo Morelos en la derrota del Rangers 2-1 en la final de la Copa de la Liga de Escocia, nada menos que contra su eterno rival, el Celtic. En la Conferencia del Oeste de los Estados Unidos, Mender García anotó el 1-0 de su equipo en Minnesota United frente al Dallas. En España, el Almería, con este tanto de El Bilal Touré, le ganó 1-0 al líder Barcelona, que ahora tiene al Real Madrid al acecho a 7 puntos de distancia. Y en Inglaterra el Manchester United se coronó campeón de la Copa de la Liga. El primer tanto fue de cabeza de Casemiro con el centro de Luke Shaw. El árbitro observó el VAR y finalmente determinaron que el gol era válido. El segundo es un pase de Weghorst, el neerlandés, para Rashford, que remata, pero la pelota pega en Sven Botman y le pasa por encima al golero Karius para el 2-0 final del Manchester United y así levantar el trofeo de campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra. Dejamos el fútbol y hablamos de ciclismo, específicamente del colombiano Ener Rubio, quien terminó como el mejor en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos por los nuestros. El pedalista boyacense finalizó en la casilla 13 de la general a 2 minutos 57 segundos del gran campeón, el belga Remco Evenepoel. El ganador de la última etapa fue el británico Adam Yates, que le ganó por 10 segundos al campeón mundial, quien se quedó con su tercera carrera del World Tour tras vencer en el Tour de Polonia y también en la Vuelta a España. 7 de la noche, 27 minutos. Hasta acá, toda la información deportiva. y 28, la cineasta afgana Roya Sadat lanzó su producción 1000 soles espléndidos junto a la ópera de Seattle. En esta puesta en escena describe el destino de 2 mujeres cuyas vidas fueron marcadas por la represión de los talibanes en la década de 1990. Un relato que, según la directora, es un mensaje simbólico de la lucha femenina en un contexto de violencia. Y atentos a los hechos que serán noticia esta semana en Colombia. Iniciamos con el primero. Mañana, lunes 27 de febrero, se llevará a cabo una audiencia pública sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República. El evento contará con la presencia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y la participación de líderes y directivos de organizaciones, gremios y asociaciones, personal del sector salud y ciudadanos que cuenten con inquietudes y propuestas al documento radicado en el Legislativo. Las autoridades distritales de Bogotá se reunirán nuevamente mañana para evaluar si es necesario tomar nuevas medidas preventivas o restrictivas ante el aumento de material articulado que afecta la calidad del aire en la capital del país. La reunión será liderada por la Secretaría de Medio Ambiente. Desde mañana y hasta el 31 de diciembre de este año entrará en vigencia el decreto que prohíbe la circulación de motos el segundo y último lunes de cada mes en Cartagena. Además, desde mañana empieza la restricción del parrillero hombre en horario nocturno.
Desde mañana instalarán un puesto de mando unificado en la región de La Mojana para definir el cronograma de obras de cierre del boquete del Jarillón Caregato, clave para el control de inundaciones en esta región del Caribe. Al encuentro asistirán los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar. Y con estos hechos que serán noticia, llegamos al final de RTVC Noticias fin de semana. Bueno, pasó todo muy rápido. Mañana tendremos más noticias al mediodía, después a las 7 de la noche. O sea que siempre sintonizados con RTVC Noticias. Y todas nuestras noticias, recuerden, las pueden revivir a través de las redes sociales. Nos vemos, que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.